Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Cómo ¿Qué tal estás? estás? ¿Cómo arranca 2025? Yo estoy súper bien. Bien, bien. Yo de 2025 como que espero bastante porque me parece un número así como muy redondo. Me gusta cómo suena y no por las rimas fáciles, ¿vale? No vamos a caer en la gracieta. Pero no sé, 2024 para mí ha sido un año bueno. Así que 2025 yo con que se mantenga todo, yo siempre pido lo mismo, salud, y ya con esa base tampoco pido mucho más, la verdad. El resto ya es capricho. Sí, yo también, la verdad, por la cuenta que me trae. Pero, pero bueno, precisamente vamos a hablar de un tema relacionado, bueno, de salud vamos a hablar hoy, porque ha empezado el año y como cada año, incluso antes de que finalizara el año, ya estaba mi Instagram bombardeándome con detox, dieta, excesos de Navidad, cómo superar la cuesta de enero. Mira, cada vez que oigo la palabra detox, muere un gatito. Manoli, por favor, deja de bombardearnos con estas dietas detox que saben a marketing barato. Deja de chupar pomos de las puertas o de beber minerales y de verdad, cómete unas judías verdes, vuelve a tus espinacas después del turrón, a tus lentejas con verduras, tu pescadito a la plancha y tu naranja, o sea, basta. Hija, la comida de abuela de toda la vida y nosotros además, otra cosa no, pero en España tenemos una riqueza en cuanto a alimentos, la dieta mediterránea, tía, que es que tampoco es tan difícil, que si no te pasas, como solemos hacer muchas veces en Navidades, porque comes por encima de tus posibilidades, luego, de verdad que yo, cuando vuelvo a la rutina, mi cuerpo se reinicia y dice, ya está, ya volvemos a la rutina y ya por la propia actividad y la comida, pues sin excesos del día a día, ya Claro, está, ya joder, tienes te quitas carburante suficiente. el exceso de alcohol, te quitas los turrones y vuelves a una dieta sana. Claro, el problema es, bueno, pues lo vamos a ver si hay o no esos hábitos de alimentación saludable o no. Pero sí que es verdad que estamos viendo ya este bombardeo constante de información, sobre todo en redes, pero ayer también lo veía yo en el primer telediario después de Reyes, finalizadas las fiestas, solo en el primer telediario, en el de las 3, ya vi 4 noticias relacionadas con esto, ¿no? Que si el ejercicio, que si el propósito de Año Nuevo ligado al deporte y a adelgazar, que si la vuelta al gimnasio, que si deja el azúcar y que si empieza la dieta. 4 noticias de esto. Bueno, del gimnasio, tía, me pasa una cosa. Bueno, yo voy al gimnasio, no soy aquí mega deportista. Todo el mundo que me conoce sabe que soy cero deportista. Leyenda del fitness. Pero cero. Pero sí que es verdad que yo hago deporte por una cuestión de, pues soy hipertensa, sé que me viene bien esa horita de ejercicio 2 o 3 veces por semana y aparte, pues tengo como mis objetivos de, venga, quiero ganar un poquito de masa muscular porque yo siempre he sido muy delgada y digo, venga, pero si el deporte está muy bien, ¿eh? Sí, que sí, esto sí, no sí. es contra el deporte. Por eso, no, pero te quería decir que llevo ya varios, o sea, hoy ha sido como muy llamativo porque, bueno, yo estoy en los gimnasios municipales de Madrid que tienes que pedir hora. Entonces, tú tienes unas franjas y tienes como entre semana 1 hora y media desde tal hora a tal hora. Claro, tú tienes que reservar y esa franja para reservar se abre a 1 hora concreta. Bien, pues hoy, puntualísima, estaba yo para reservar mi cita para el viernes. Y ya no queda plaza. No, todavía no había pasado ni un minuto y ya solo quedaba una plaza. Yo he conseguido la mía, pero cuando he vuelto para bichear, en plan, a ver, ya solo quedaba una. No suele pasar de forma tan llamativa y esto es porque evidentemente ha empezado ese periodo de vamos a eliminar los excesos de Navidades y aunque suene fuerte, más allá de los propósitos de Año Nuevo, vamos a empezar con esa dichosa Operación Bikini. Ay, de verdad, digo, mueren más gatitos cada vez que se dice que darle esta mierda. un premio a la persona que inventó esta palabra porque es verdad que a nivel marketing es muy visual y funciona muy bien. Operación Bikini la odiamos, pero reconocemos el mérito de quien puso el nombre. Bueno, luego te voy a hablar de los gimnasios porque he estado bicheando datos que van a ser interesantes y que confirman lo que dices, no solo en enero, sino la tendencia en los últimos años. Pero justo lo que acabas de mencionar, he comprobado tanto lo que hemos hablado con nutricionistas, que ahora lo vamos a contar, como las búsquedas en Google, que me encanta, ya sabes, esto de Google Trends. Entre enero, después de las fiestas y verano, esa mal llamada Operación Bikini, todos los años son los
primeros meses del año, los 6 primeros meses del año y sobre todo en enero y febrero, cuando hay más búsquedas al respecto de todo lo relacionado con dietas. Y mencionabas antes la dieta mediterránea, es junto con la keto, el ayuno intermitente o la macrobiótica, una de las dietas más buscadas en Google. Yo, de hecho, también hice una pequeña búsqueda así por revistas de mujeres, que a mí no me gusta categorizar según qué revistas como de mujeres, porque es una categoría un poco rancia, a mi parecer bastante casposa, pero bueno, Mueren sí que gatitos. Es verdad, sí, también vuelven a morir gatitos. Dejemos ya, por favor, que en algún punto les va a pasar algo a los míos. Dejemos de matar gatitos, por favor. Pero el caso es que he visto, ¿vale? Voy a hacer un poco de abogada del diablo. He visto cierta evolución en positivo en muchas de las publicaciones en estas revistas, porque es cierto que han cambiado el enfoque cuando hablan de dietas y nutrición a estilo de vida saludable, a advertir sobre los riesgos de seguir según qué tipo de dietas que vemos en redes sociales o sin el acompañamiento de un profesional. Quiero decir que ahora ya existe ese disclaimer en muchos casos, pero aún así, en una revista de esta categoría de mujer, un 2 de enero veíamos un titular como «La cena con la que conseguirás adelgazar sin pasar hambre». Quiero decir, se nos sigue machacando el hecho de, oye, cena, comida para perder peso, para eliminar todos los excesos de Navidad y, como decías, en el telediario incluso, ¿no? Pues en diarios digitales más generalistas, cómo quemar grasa para perder peso después de la Navidad, claves y consejos para bajar de peso después de Navidad. Esto es lo que haría para adelgazar tras la Navidad. Todo claro. el rato. España va bien, las cosas van bien. España va bien. Claro, es que hay toda una industria que lo vamos a ver hoy, todo ese marketing, sea revista en papel clásica como hemos visto siempre, ahora más en diarios digitales o en redes sociales. Y como decíamos, estas dietas detox que apuestan por restringir alimentos durante un periodo de tiempo con la idea de desintoxicar el cuerpo, que hola, ¿qué tal? Tenemos el hígado y tenemos otros órganos que ya hacen su función de todo esto. O sea, que es verdad que hay ciertas personas que tienen una necesidad, que necesitan hacer una dieta, pero no estas dietas detox de moda de internet, sino con un profesional o una profesional que sepa lo que está haciendo acorde a las necesidades de esa situación de salud concreta. Pero al final lo que nos dicen las nutricionistas es que esto es más marketing que otra cosa y que muchas veces este tipo de dietas que se popularizan después de las fiestas son más bien restricciones que son muy difíciles de mantener en el largo plazo. Ese es el problema, que luego es muy difícil mantener la constancia porque son demasiado restrictivas. Y es más, para ver también el hecho de que muchas veces la dieta no se plantea con un objetivo de salud o de mejorar hábitos, sino como algo que forma parte de la temporalidad o de la moda, pues tenemos a la nutricionista Delia Llera Solana, que nos ha echado un cable y nos ha contado su opinión, su visión respecto a algunas cosas. Y ella nos ha confirmado que sí, que hay un incremento importante en la demanda de consultas en esta época del año, sobre todo a partir de enero, que es una época clave para los nutricionistas. De enero a junio suele ser la época de mayor demanda en consultas, especialmente por 2 motivos. El primero, que después de Navidad, tras las celebraciones, muchas personas buscan perder ese peso que han ganado durante las fiestas o mejorar su salud por los excesos alimentarios. Y sobre todo porque muchos desean empezar el año con hábitos más saludables. Y el segundo motivo principal sería la preparación de cara al verano, ya que a medida que se acerca esta temporada estival, muchas personas buscan mejorar esa figura o mejorar su bienestar general. En línea con lo que dice esta nutricionista y con lo que hablábamos, también nos ha llegado a través de Instagram el testimonio de Lourdes, de 32 años, y nos contaba pues que empezó a hacer dieta después de la pandemia, con un nutricionista recomendado para perder los kilos que había ganado en ese periodo de estar en casa. Pero lo que me llamaba la atención de este testimonio es que sí, que reconoce que las redes sociales le influyen bastante en esta cuestión, sobre todo en verano, ¿no? Cuando vemos esa exposición de cuerpos, el tema de
bueno, pues la gente en bikini que influye bastante. Tenemos que decir que hemos tenido bastante buena acogida a este tema en Instagram, nos han llegado muchísimos testimonios, muchas gracias a todas. No vamos a poder contar todos porque son muchos, por suerte, pero bueno, sí agradecerlo. Y una cosa que me llamaba la atención, los testimonios han sido todos de mujeres, pero en la encuesta también la mayoría de las respuestas eran de mujeres. Había algún hombre, pero mayoría de mujeres. Que este tema, vamos a verlo con datos, ya el tema de las dietas y de la comida saludable se está equilibrando bastante, pero bueno, sí que es verdad que cuando preguntábamos esto había una mayoría de género femenino. Y otra cosa que te quería contar antes de ir a esos datos, la locura de Internet, lo que estábamos hablando de dietas de moda y de lo que prolifera estos días, he encontrado, tía, la dieta del delfín. Es un invento de un médico venezolano que propone una dieta que está inspirada en estos animales y recomienda pues, alimentos integrales y más vegetales, pero lo increíble es que invita a beber diariamente medio litro de agua de mar. Claro, yo cuando vi esto flipé porque dije, esto es malísimo para la salud, pero claro, luego lo contrasté y decían que efectivamente que es totalmente desaconsejable, que su alto contenido en sales puede ocasionar precisamente mucho más perjuicio y además retención de líquidos, que es una de las cosas que se intenta evitar cuando se hace dieta. O sea que, por favor, cuidado con los clickbait. Entrando al chat con tanto sodio, bueno, es que no sé, el nivel de sal, en fin. Y si vamos allá a esa primera tanda de datos, porque yo me preguntaba cuánta gente hace dieta en España. Los últimos datos de 2023 nos dicen que el 21,6% de la ciudadanía de los españoles ha seguido algún tipo de dieta en el último año y es un aumento respecto a años anteriores. Las más comunes son entre las mujeres, un 24%, que entre los hombres, un 19%. Y es más frecuente en personas entre 26 y 40 años. Y lo que me llamaba la atención también con datos de FAD Juventud es que está aumentando también esta tendencia a las dietas entre la gente más joven, entre 15 y 29 años, casi un 19% declara que hace dieta. Y aquí sí que estamos viendo cómo se equilibra o se reduce ligeramente el porcentaje de chicas que hace dieta y sube el de los chicos. En el caso de las chicas son más motivos estéticos, mientras que los chicos alegan más motivos de salud. Pero, sin embargo, en contraste con esta tendencia, también vemos en la Encuesta Nacional de Salud del INE que hay un incremento del sobrepeso y de la obesidad también entre la población joven. Y uno de los motivos que dice es que, bueno, pues que hay falta de motivación o de conocimiento culinario, que hay un estilo de vida muy acelerado entre los jóvenes y también la facilidad de acceso a la comida precocinada y preparada que, bueno, pues hace 20 años no era la misma. Desde luego, yo he sido usuaria de comida precocinada, tú bien lo sabes, Raquel. Y sí, por favor. Sí, porque ya ahora me porto súper bien, en realidad. Pero sí, es que te salva de muchas cosas cuando llevas un ritmo de vida acelerado. Además, ahora mismo tenemos un estilo de vida muy sedentario. Esto se refleja en todos los aspectos de la vida. Al final haces una vida muy de me levanto, desayuno, voy a clase, al trabajo, tengo que comer algo rápido, algo que me aporte energía y luego vuelves a casa, a lo mejor no tienes tiempo, llegas agotado, ahora me tengo que poner a cocinar para la comida de la semana siguiente. No, me preparo algo rápido de cena y mañana ya pillo algo, ¿no? Esa ha sido, por ejemplo, mi filosofía durante mucho tiempo de, mira, no voy a perder tiempo en cocinar algo que luego al día siguiente en el trabajo me lo voy a tener que comer en 5 minutos o menos porque no tengo tiempo. Luego es verdad que hay muchas cosas que puedes ir cambiando poco a poco para mejorar esa comida. Yo ahora pues muchas veces pues si me cocino pues hago de más y me guardo un tupper, o si tengo que coger algo, cojo algo que sepa que va a ser saludable o que me pueda preparar al momento, tipo una ensalada o pasta fresca o lo que sea, que luego tú le puedes poner un condimento un poquito más sano, tipo un poquito de aceite, vinagre, sal y te lo comes y es mucho mejor que una lasaña precocinada, 100%. Entonces hay pequeños hábitos que podemos hacer en el día a día. Me ha llamado mucho la atención lo que decías sobre la gente joven, sobre los objetivos que se barajan entre mujeres y hombres. Hay una cosa importante que es el impacto de las redes sociales, que también lo mencionaremos en algún punto, y las testimonios que nos han ayudado, pues también lo mencionaban, de es inevitable de alguna forma sentirse bombardeado por las redes sociales, por las imágenes que vemos. Mencionabas la época del verano.
en la que vemos unos cuerpos esculpidos y claro, dices, ostras, los cuerpos de verano, había una frase que se me quedó marcada en su día que era los cuerpos de verano se trabajan en invierno, ¿no? Que ese es la típica frase que te venden pues para que Operación Bikini. Efectivamente, es una forma camuflada, ¿no? De decirlo como más motivacional. Pero luego también hay que mencionar, que esto llama mucho la atención, que aunque no hemos tratado en ningún podcast el tema de la maternidad, cuando a una mujer vuelve más o menos rápido a la figura preembarazo. Bueno, las famosas, se felicita, Exacto. se celebra. Y Bueno. hay mucha culpa entre las madres por si no consiguen recuperar su cuerpo o si no lo hacen rápido. Esto lo trataremos. Esto hay que abordarlo en algún punto. Y luego un pequeño apunte, que aunque sí que es verdad que estamos hablando de dieta y la estamos enfocando mucho a pérdida de peso, tenemos que recordar que no todas las dietas son con el objetivo de adelgazar. Puede haber dietas que sean por motivos de mejorar la digestión, por temas de salud, en fin, que hay muchísimos motivos, incluso también dietas para ganar peso o ganar volumen, que no todo es adelgazar, pero es verdad que debido al sedentarismo en el que nos movemos y los altos índices de sobrepeso, muchas de las dietas van más enfocadas a eso, también porque al final es el reclamo mayor. Sí. Enseguida vamos con los resultados de la encuesta que tienen que ver con eso, pero antes te quería contar una historia que he descubierto en un reportaje que vamos a dejar en bibliografía y que me ha encantado, porque yo no conocía cuál es el origen de lo que se ha llamado carboculpa o cómo se empezó a demonizar a los hidratos de carbono. Y mira, resulta que en 1827 había un señor que se llama William Prout que estudiaba el proceso digestivo del ser humano y fue el primero que dividió las sustancias orgánicas en la clásica ya clasificación grasas, proteínas e hidratos de carbono. Esos ya famosos hidratos que luego, bueno, pues hemos visto que se han tratado de reducir a una coste de la salud, a pesar de que efectivamente los necesitamos, en aquel momento eran, bueno, pues una sustancia más, ¿no? No tenían el significado que tienen hoy en día. Y luego otro William Banting, que era sepulturero de profesión, sufría sobrepeso, que le dificultaba caminar. Entonces este señor, William Banting, se puso, bueno, pues a experimentar con su alimentación, se puso a sí mismo a dieta, fue probando y como tuvo muy buenos resultados, perdió bastante peso en un año, decidió compartirlo. Lo escribió y es un folleto que vendió más de 60.000 ejemplares, que tuvo que hacer una segunda y una tercera edición, y esto se convirtió en el primer superventas de dietas del mundo, de la historia. Era una dieta baja en hidratos de carbono, pero él, como te digo, no estaban demonizados en ese momento y él no los mencionaba así. Él no decía no comas hidratos de carbono. Me ha gustado mucho porque él decía, bueno, pues en lugar de tostadas con mantequilla, cómete unos arenques para desayunar, pero no mencionaba a los hidratos. Qué fuerte. Pues te puedes creer que a mí me dieron arenques en Japón para desayunar y... ¿Ves? Pues agradeceselo a William Banting. Es fuertecito, pero yo no voy a cuestionar la dieta japonesa. Me parece maravillosa su gastronomía, su cultura, todo. Yo comí genial y entiendo por qué la gente tiene tanta longevidad y tan buen aspecto cuando llega a una edad adulta. Es una de las esperanzas de vida, la más alta o de las tres más altas del mundo. Increíble, pero yo lo entiendo. Tiene una filosofía de vida, no de trabajo, porque el trabajo tiene una filosofía muy machacante, bueno, pero luego tiene una filosofía ya muy introspectiva y a nivel gastronómico de cuidar mucho el cuerpo, y a mí eso me gustó mucho. Pero los arenques también te digo, igual si te tienes que levantar muy muy temprano por la mañana, no entran tan bien como estando de vacaciones y un día así a las 8:30, 9 de la mañana. Ya, no, yo soy más de huevo revuelto. Sí, o jamoños. Me resulta más fácil. Sí, yo soy muy de tostada por la mañana, ¿ves? Tostada con alguna cosita, algún queso, un embutido, sí, 100%. Bueno, ¿y qué nos dicen los resultados de la encuesta? Porque hemos vuelto a las encuestas de Instagram, preguntábamos sobre si después de las fiestas o en algún otro momento haces dieta. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues mira, pusimos 4 opciones. 2 de ellas sí, las otras 2 no. La primera era sí, para adelgazar, es decir, con ese objetivo. Y aquí tenemos un 22%. Luego tenemos sí, pero no para adelgazar, y ahí ya pues serían otros motivos como salud, mejorar la digestión, etcétera, 13%. No es lo mío, esto fue un 10%, bastante llamativo. Y no creo en las dietas, solo en buenos hábitos, mayoría absoluta con un 55%. Estamos muy orgullosas de la gente que ha votado esta opción en la encuesta. Estamos orgullosas de ver que es la mayoría. La verdad que me ha sorprendido. De nuevo, no juzgamos. Quien tenga que hacer una dieta o quiera hacer una dieta para adelgazar de manera saludable,
está genial, pero la verdad que sí que me ha gustado bastante ver ese resultado de cómo cada vez estamos tendiendo menos a esas dietas milagro o dietas, con efecto yo-yo, efecto rebote, y más, pues a simplemente incorporar mejores hábitos de salud o a volver, como decíamos, a nuestras abuelas y muerte a los procesados. Y de hecho es que hay un testimonio que estoy viendo que lo tenemos aquí también, que es el de Pilar, que me gustaba mucho una frase en concreto que decía ella, que es que ahora se da cuenta de que lo importante que es perder grasa y ganar músculo más que adelgazar en sí. En las respuestas de muchos testimonios hemos visto también cómo se ha ido fraguando ese cambio. Antes, seguramente, y además en los años 90, que ya sabes que estaba de moda el heroin chic, ¿no? Que lo veíamos mucho en las pasarelas, cuerpos muy, muy, muy delgados, de delgadez extrema. Ahí, claro, se vivía la cultura de la dieta y ahora, por suerte, vamos poco a poco más enfocándonos no a la dieta en sí para tener un objetivo meramente de un peso, que al final el peso es un número, esto también es muy importante recordarlo. Y eso, el cambio, eso también me ha gustado mucho verlo en algunos testimonios que se han animado ahí a escribirnos. Sí, también teníamos el testimonio de Babel, de 44 años, que nos decía: hago dieta keto vegana de forma habitual, salvo que no pueda por viajes o algo así, pero mejora mi digestión y ha corregido varios problemas que tenía de inflamación. O sea que muchas veces el objetivo, como vemos, cada vez tiene más que ver con esa mejora integral o general de salud. María, de 42, también nos decía: hice dietas acompañada de profesionales, siempre con el objetivo de mejorar mi calidad de vida. O sea que esa parte pues bastante bien también. Y tú, cuéntame, ya hemos reconocido que comías precocinados, que todo el mundo sepa que esto lo conté en su boda cuando hice el discurso. Cierto. Pero bueno, yo no sé si más allá de eso alguna vez has hecho algún tipo de experimento o de dieta concreta. Tuve algún tirón de orejas. Mi padre me dijo, bueno, esto de los precocinados, y yo, papá, hijo, pues tiene que acabar. No, él ahora mismo está abusando de las tortillas del Mercadona, así que no puede hablar mucho, ¿vale? La cultura del no nos gusta cocinar la he heredado de mi padre, ¿eh? Pero ya. No, yo la verdad es que cero dietas en mi historial, por lo que se entiende por dieta al uso. Sí que es verdad que desde que sé que soy hipertensa hace unos años, pues voy con cuidado con el abuso de algunos alimentos. A mí me encanta el queso muy curado, me gusta mucho pues la sobrasada, en fin, cosas que además también forman parte de mi cultura gastronómica mallorquina, pero intento, aunque me sigo dando el capricho de comer esos alimentos, es decir, yo si tengo que comer un queso, no voy a comer probablemente queso fresco, que no es que no me guste, pero siempre voy a priorizar el queso que me gusta, que es el muy curado, pero no voy a abusar de él todos los días. Y lo mismo ocurre con el alcohol, que soy consciente también de que sube la tensión, entonces lo dejo muy para algo ocasional, no suelo beber entre semana en mi casa así de forma relajada, cero. Y los dulces, que cuando descubrí que el azúcar también te sube mucho la tensión, incluso te la puede subir más que la sal, pues también, aunque ahora he abusado en Navidades, no, ahora también estoy restringiendo bastante. Antes era muy de llegar a mi casa y coger una bolsa de patatas y chocolate y comérmelo sin ningún remordimiento, y ahora sí lo tengo porque sé que tiene un impacto directo en mi presión sanguínea y eso hace que lo vea menos apetecible, por suerte, es como que mi cabeza hizo un clic y es lo único a nivel de dieta, pero por unos motivos puramente de salud y de que todo salga bien. Y muy bien. Tú, Raquel, sí que tienes historial por intolerancias, etcétera. Tengo de todo. De hecho, tengo que volver ahora al digestivo porque estoy fatal otra vez. Pero bueno, sí, en mi caso, como muchos de los testimonios o de los resultados de la encuesta, tiene que ver con problemas de salud. Tengo intolerancia a la lactosa, a la fructosa, sensibilidad al gluten. No sé si ahora tengo algo más porque estoy con unos dolores de tripa increíbles. Entonces sí, cuando yo ya empecé a tener varias intolerancias juntas, tuve que acudir a un nutricionista porque hubo un momento que es que no podía comer. O sea, tenía un dolor, unas deposiciones horribles, he llegado a vomitar de lo mal que estaba, no podía comer, entonces directamente tuve que hacer una dieta súper estricta. No sé si te acuerdas esa época que yo no salía de casa, o si salía no podía ni beber ni comer nada, porque es muy difícil cuando tienes una dieta restrictiva el salir de casa. Y la verdad es que por suerte me recomendaron un nutricionista muy bueno y que por suerte me pude pagar, porque también vamos a hablar de cómo influye el nivel económico en todas estas cuestiones. Un crack. Y me ayudó bastante, fue como que me reseteó el estómago y luego fuimos introduciendo alimentos poco a poco
Y durante un par de años, 3, he estado bastante bien. O sea, siempre tengo problemas digestivos porque pues al final no digiero bien casi nada, pero bueno, sí que tuve que hacer esa parte de 6 meses de dieta estricta porque realmente tenía un problema grave. Entonces, bueno, en esos casos pues está súper bien. Y por suerte también ahora, dentro de estas modas que hablamos de comer más saludable y todo esto, también estamos viendo cómo los profesionales de la salud y de la nutrición se están especializando mucho en este tipo de cuestiones también. A mí me costó mucho dar con este nutricionista porque no es fácil encontrar uno que esté especializado en pues intolerancias tal, o los que hay son muy caros. Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, por suerte también se están especializando más y cada vez tenemos mayor acceso porque, spoiler alert, esto no es algo que cubra la seguridad social y te lo tienes que pagar. La seguridad social te manda un endocrino que, bueno, pues muchas veces te funciona, pero muchas veces no. Pero lo que estamos viendo en general, como lo decíamos antes, es ese auge de la comida saludable o incluso real. El movimiento real fooding yo creo que sí que cambió un poco una tendencia, al menos en redes, como que mucha gente se subió a esa ola. Luego se ha cuestionado un poco, pero sí que es verdad que yo creo que marcó, por lo menos mi percepción de mi vida en redes, que ya sabemos que no es muy activa, pero mi percepción es que sí que marcó un punto de inflexión. Sí, mi sensación también fue esa, y me parece que en inicio el movimiento no solo es que tuviera muy buena acogida, sino que estaba muy bien planteado. Luego yo tengo mis discrepancias, pero porque el líder del real fooding en cuestión decidió meterse en temas de cosmética que, pues lo siento, pero no es experto en el tema. No sabía. Sí, hizo una campaña con una marca que no voy a mencionar, pero nunca voy a querer trabajar con ella, y pues a lo mejor hay alguna persona que nos escucha que sabe perfectamente de qué marca estoy hablando. Y en esa campaña él abogaba por el real fooding en cosmética, cuando son dos industrias totalmente distintas, no se rigen por las mismas, por la misma normativa, no tienen los mismos controles, y además no se puede comparar, lo siento mucho, lo que es la comida con lo que es la cosmética. Es que es como si yo ahora dijera, hay mucha gente que dice, no, es que yo no me voy a poner en la piel algo que no me pueda comer. Yo no puedo decir que el agua es mala porque no puedo respirarla. Yeah. Quiero decir, cada órgano tiene su función y cada órgano tolera unas cosas, y evidentemente la cosmética no se come, la cosmética se aplica vía tópica, igual que un medicamento tópico puede existir y no te lo vas a comer, pero puede ser muy bueno que te lo apliques en la piel. Yeah. En fin, cosas de estas que yo dije, este movimiento real fooding se nos está yendo un poco de las manos. Pero bueno, sí que es verdad que sirvió de ayuda para... le... Sí, y por el tema de leer etiquetas, que además tú, Raquel, también te has tenido que especializar en ello. Bueno, y yo creo sí. que esto es muy útil, y en ese sentido yo aplaudo a este movimiento por concienciar a la gente también sobre lo que puede ser mejor o puede ser más perjudicial para ellos. Sí, desde luego que sí. Varios estudios confirman también que esto es una tendencia que por suerte pues está cada vez llegando a más personas. Tenemos el estudio de Aegon, Salud y Vida, dice que ha mejorado significativamente la conciencia de llevar una alimentación saludable, y 2 de cada 3 encuestados ya consideran que llevan una dieta sana en gran o en buena medida, y que disminuye cada año que hacen el estudio el número de personas que consume menús poco o nada saludables. Y también en otro estudio de Circana hablaban de cómo el autocuidado es una tendencia en auge en todo el mundo. Es un concepto que yo creo que se popularizó mucho después de la pandemia, ¿no? Poniendo el foco, ¿no?, en ese cuidado personal, en ese bienestar. Y claro, estamos viendo cómo esto impulsa el consumo de todos esos productos relacionados en un amplio espectro que abarca desde la salud física, la mental o incluso la social, ¿no? La alimentación es una parte de un conjunto de productos que forman parte cada vez más de nuestra cesta de la compra. Luego, en medio de los testimonios, hemos visto también cómo hay bastantes que tienen en común el hecho de haberse puesto en manos expertas, en seguir pautas profesionales. Por ejemplo, Susan, de 38 años, nos dice: empecé dieta con un entrenador personal y nutricionista, nunca he seguido dietas de moda. Leticia también nos dice que, por ejemplo, pues sufría del estómago, que ella sí que ha seguido dietas tipo para controlar el peso, pero, por ejemplo, menciona la dieta keto, etcétera, que nunca las ha llevado a cabo, sino que siempre con la pauta de un profesional, y que, esto es muy importante, es una dieta que se adaptaba a ella, a sus necesidades, que esto también nos lo dicen los nutricionistas, que lo que le puede funcionar a una persona no tiene por qué funcionarle a otra, y por eso es peligroso a veces seguir consejos que vemos en redes sociales. Y Elisa, de 23 años, que ya es estudiante de medicina, dice: bueno, yo no acudí
a un profesional, pero porque tenía la suerte de tener a uno a mano en la enseñanza, y en este caso pues aprendí la mejor forma de alimentarme, porque yo lo que hacía era que comía demasiada cantidad, había ciertos alimentos como los muy procesados que me hacían las digestiones muy difíciles, y que también encontró como la pauta que a ella le funcionaba para mejorar esa circunstancia. Pero tampoco tenemos que olvidarnos, y por esto también aquí hablamos de economía de la dieta, Raquel, de que esto forma parte de una industria, de un negocio, y hay que ponerle cifras. ¿Cuánto dinero se mueve en torno a esta industria? Porque esto es muy fuerte. Sí, como siempre que crece una tendencia, crece el dinero alrededor de ella. ¿Cuánto es, Marta, actualmente el tamaño del mercado mundial de control de peso, por llamarlo de alguna manera? Pues en este caso hablamos de 140.000 millones de dólares en el año 2022. Era la estimación. 140.000 millones de dólares es una cifra que dices muy rápido, pero si intentas, es una barbaridad. De alguna forma, si intentas extrapolarlo, es una barbaridad, efectivamente, y se espera que crezca a una tasa aproximada del 10% hasta 2030. Este crecimiento se puede atribuir a varios factores. Por un lado, como decimos, es mercado mundial de control de peso, entonces abarca muchísimas cosas, abarca cirugías bariátricas, programas online de control y pérdida de peso, también el crecimiento de los niveles de ingresos disponibles en los países de desarrollo está haciendo que aumenten ciertas iniciativas gubernamentales para crear conciencia sobre el control de peso. Estamos viendo un aumento de la obesidad por estilos de vida sedentarios. Luego te hablaré del caso de Estados Unidos, que ha habido una sorpresa, pero ha descendido ligeramente en el último año el nivel de obesidad. Pero esta cifra nos tenemos que quedar con ella porque es llamativa. Según el Instituto de Evaluación y Medición de la Salud, el 30% de la población mundial tiene obesidad o sobrepeso. Un 30% de la población mundial, no he querido hacer ni las cuentas de cuántos miles de millones de personas son, pero también, nuevamente, es una barbaridad la cifra, y esto obedece precisamente a una peor alimentación, estilo de vida sedentario, y luego también hay que tener en cuenta que bueno, hay personas que pueden padecer determinadas condiciones a nivel genético que también sean una predisposición al aumento de peso, que ahí es verdad que no que todo a lo mejor depende puedes de llevar los hábitos. Claro, puedes llevar una dieta sana, pero bueno, pues tu situación de genética, metabólica, etcétera, pues hacen que tengas cierta situación. Pero sí que es verdad, si te paras a pensar, lo leía el otro día y me pareció un poco la guinda de este pastel, y es que las dietas de adelgazamiento son el único negocio rentable que tiene más de un 90% de fracaso. O sea, dime tú qué industria o qué sector se sostiene así, pero es verdad. Cada vez más personas hacen dieta, pero también cada vez más personas tienen sobrepeso. O sea, se da aquí una paradoja que es muy difícil ver en otros sectores empresariales o en otros sectores de la economía. Uh-huh. Y si nos centramos en España, vemos también cómo ese negocio de comer saludable, como hablábamos, está en auge, y eso que España es uno de los países con esa dieta mediterránea que ya hablábamos, más saludables del planeta. Lo dice el índice de salud global de Bloomberg, que además me hacía mucha gracia porque comenta algo que es verdad, y dice Bloomberg: aunque los españoles toman mucho vino, fuman y se acuestan tarde, tienen costumbres menos sedentarias que otros y su dieta es más variada con ingredientes más sanos. La dieta mediterránea es garantía de salud, pero ahora los consumidores, como estamos viendo, pedimos más, pedimos mejor y pedimos distinto. Pero tenemos también cifras de Kantar, de la consultora. Dice que ya entre un 25 y un 30% de los nuevos productos de alimentación que salen al mercado tienen como eslogan ese cuidado de la salud. O sea, está cambiando ya ese marketing, como decías tú también en las revistas, de adelgazar a cuidar la salud. Y estamos viendo cómo aumentan las dietas personalizadas, que nos lo dicen claramente los testimonios, y lo estamos viendo también en los supermercados, en los estantes. Vemos cada vez más cómo esos productos bio o, bueno, pues por ejemplo, de cierta más bajos en grasas o más bajos en azúcares, que antes eran, bueno, pues un poco residuales, cada vez ese tipo de productos eco, bio, supuestamente saludables, que no siempre, porque las etiquetas engañan, ganan cada vez más presencia en los estantes de las tiendas de consumo y alimentación. Y algo que me llamaba también la atención es una encuesta de KPMG que apunta que ya casi un 70% de los consumidores españoles están dispuestos a pagar más por un producto que entienden que es más saludable. Y según AECOC, la mitad de los consumidores conoce alguna aplicación
aplicación para monitorizar y leer etiquetas, que lo mencionabas antes, que también es llamativo, ¿no? Muestra cómo queremos cada vez más consumir productos de mayor calidad. Yo te digo una cosa, tengo una aplicación de estas que se llama Yuka, pero la realidad es que ni la uso porque, por lo que decías antes, yo pues con el trabajo que hice con el nutricionista, una de las cosas que me insistió mucho y que me parece súper clave es aprender a leer etiquetas. No nos fiemos de si pone eco, de si pone bio, de el etiquetado nutricional de Nutri-Score, de ABCD, muchas veces no está del todo bien. Por ejemplo, los frutos secos a veces te los ponen mal estas aplicaciones o tal porque consideran que tienen grasa. Bueno, pero es un pistacho, o sea, no te puedes comer 50 kilos de pistacho, pero no pasa nada por comer pistachos. Quiero decir, como que está muy bien aprender a leer etiquetas, a todos estos aditivos, estos añadidos. Si alguien realmente quiere mejorar su salud, el tema del etiquetado me parece clave. Has mencionado Yuka y yo es que me ha dado un no sé qué, pero porque Yuka no solo analiza etiquetas de alimentos, sino también de cosméticos, y aunque no voy a criticar la parte de alimentos, porque nunca la he utilizado con ese fin y confío en que funciona, lo que te decía, no se puede comparar una industria con otra y en el caso de los cosméticos patina muchísimo. Entonces, nuevamente también para los cosméticos es esencial que cada uno aprenda y no demonizar determinados ingredientes, ni en alimentación ni en cosmética. Con alimentación orienta bastante, pero lo que te digo, hay productos que a veces, por ejemplo, si un producto tiene aceite de oliva, te va a decir que es malo porque tiene mucha grasa, cuando sabemos que el aceite de oliva es bueno y que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, como que hay que medir un poco en función de, por eso digo lo de saber interpretarlo o saber leer etiquetas es mejor que usar una aplicación, pero bueno, como orientación para quien esté aprendiendo, me parece que como un primer paso está bien. Y hablábamos antes, por cierto, de lo de los negocios detox. Bueno, pues se estima que el mercado mundial de productos de bienestar para desintoxicación, según KBV Research, aumentará a 80.400 millones de dólares en 2030. No es tanto como ese negocio de control de peso, pero muy, muy relacionado. Y ojo, cuidado a las cifras de lo que está moviendo esta industria. No, es increíble. Bueno, vivimos además un boom de fármacos para adelgazar. Creo que si decimos Ozempic, a todo el mundo le va a sonar este nombre, porque ahora el foco está en este tipo de medicamentos que se llaman GLP-1, que fueron desarrollados originalmente para tratar la diabetes tipo 2, pero a partir de 2023 fue bastante llamativo, comenzaron a utilizarse para tratar la obesidad. Provocan una pérdida de peso porque imitan una hormona intestinal que controla el apetito, que es la GLP-1, que se libera después de comer y deja una sensación de saciedad. Hay dos grandes farmacéuticas que lideran este mercado, una es la danesa Novo Nordisk y la otra es la estadounidense Eli Lilly. Novo Nordisk es la responsable de Ozempic y de otra que se llama Wegovy, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, y Eli Lilly tiene Mounjaro y Zepbound. Entonces, ambas farmacéuticas generan miles de millones de dólares con las ventas de estos fármacos. Me puse a hacer cálculos para ver cuál era el acumulado del año 2024. Hay que tener en cuenta que esto lo estamos grabando cuando todavía las empresas no han publicado el cierre del año fiscal 2024, entonces solo he podido hacer la suma de los 9 primeros meses del año, ¿vale? Del primer al tercer trimestre. Entonces, Eli Lilly, por Mounjaro, ha ingresado 7.900 millones de dólares. Por Zepbound, 2.900 millones. Novo Nordisk, por Ozempic, se ha embolsado 12.000 millones de dólares y por Wegovy, 5.300 millones. Si sumamos a los ingresos por ventas de ambas compañías por estos 4 medicamentos, tenemos un total de 28.100 millones de dólares. Como digo, todavía no tenemos las cifras del último trimestre de 2024, así que vamos a poder hablar perfectamente de unos ingresos por encima de los 40.000 millones, seguramente, o por lo menos van a rondar la cifra. 40.000 millones a mí me parece una barbaridad. Barbaridad. Bueno, quizá tenemos que hacer otro día economía de las farmacéuticas porque esto se está... Bueno, ahora Donald Trump va a poner ahí el foco 100%. Pero bueno, antes te decía que en Estados Unidos yo creo que todos tenemos en el imaginario colectivo la idea de que en Estados Unidos todo el mundo padece obesidad, porque es verdad que dentro de lo que es su dieta tradicional no se caracterizan por tener unos hábitos muy saludables, entre el sedentarismo y luego la alimentación
alimentación. Yo cuando fui a Nueva York el verano pasado, tía, yo flipaba con la cantidad de dulces y además a nivel gigantesco, ¿sabes? Que decías, esto, luego pero los que refrescos... no es solo tu percepción. O No, sea, no, cuando se evidentemente. publican datos, Estados Unidos tiene unos índices de obesidad y de problemas de salud relacionados con eso bastante grandes. Sí. Entonces, hay una cosa muy llamativa y es que en 2023 se produjo por primera vez en muchísimo tiempo un leve descenso en los niveles de obesidad en Estados Unidos. Pasaron del 44,1% al 43,96%. Esto es muy poco, ¿vale? Pero sí que es cierto que muchos expertos dijeron que aunque era un descenso muy leve, era significativo porque empezaba a reflejar una tendencia que no se había visto en los últimos años. Entonces, los resultados de una investigación publicada en JAMA Health Forum sugieren que medicamentos como los mencionados, que tienen mucho éxito, pueden estar empezando a cambiar la situación de epidemia de obesidad en Estados Unidos. Y aquí hay que sacar otros datos que son súper, no sé, a mí me llamaron mucho la atención, muy, muy relevantes. Goldman Sachs traduce en cifras los efectos de los fármacos para adelgazar, porque los fármacos contra la obesidad tienen una relación con el PIB de un país. Goldman Sachs dice que si tan solo el 10% de la población de Estados Unidos, que estamos hablando de unos 34 millones de personas, tomara medicamentos para adelgazar, ya podríamos observar un impacto importante en la economía. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, pues se estima que los fármacos contra la obesidad podrían impulsar el PIB de Estados Unidos en un 0,4%. ¿Por qué? Pues porque la gente viviría más tiempo y de forma más saludable. Entonces el engranaje de la actividad económica se mantiene. Y en conjunto, los últimos avances sanitarios, más allá de estos fármacos, estamos hablando de lo que sería todo el engranaje en sí, podrían aumentar el PIB en un 1,3%. Y esto equivale a unos 360.000 millones de dólares al año. Estamos hablando más que la cifra inicial que decíamos del impacto de control de peso. Sí. Entonces, esto a mí me parece muy, muy relevante. Y también Goldman Sachs nos dice que las enfermedades y las dolencias relacionadas con la obesidad reducen aproximadamente un 3% el producto per cápita, tanto por los días de trabajo perdidos como por la pérdida de productividad, o más del 1% del producto total si se tiene en cuenta que más del 40% de la población estadounidense sufre obesidad. ¿Cómo te quedas? Lo que pasa es que yo con esto estoy pensando, con todo este auge de Ozempic y de estos medicamentos, pienso que aunque ayude a reducir, es pan para hoy, hambre para mañana. Te quiero decir, en el momento en que tú te dejas de pinchar, si tus hábitos de vida no han cambiado, pues vas a tener el mismo resultado. Y de hecho, si me permites, Delia, la nutricionista con la que hemos hablado, me decía que desde el punto de vista nutricional este tratamiento, pues como Ozempic, Zepbound, etcétera, ayudan a perder peso. Lo que tú decías, no son una solución definitiva. Entonces, aunque reduzcan el apetito y puedan ser útiles en caso de obesidad o de diabetes tipo 2, pues siempre deben ir acompañados de una dieta equilibrada y de ejercicio. Nuevamente, esto tiene que ir en línea con el hecho de que aprendamos a tener hábitos saludables y que nos acompañe la pauta de un profesional. Esto me recuerda al testimonio de Cristina, que nos contaba que vive a dieta porque tiene obesidad crónica, pero que esto, bueno, pues que sirve de poco. Dice que para adelgazar no hace falta hacer dieta sino ejercicio, que si no se hace ejercicio pues es que no hay dieta que valga. En su caso nos cuenta que lo tiene difícil porque, bueno, pues tiene poca movilidad y tiene poca opción de hacer ejercicio, entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, no movilidad, no ejercicio, no pérdida de peso, ¿no? Dice que al final la dieta solo le ayuda a deprimirse y a que, bueno, pues a mantener ese nivel, ¿no? A no engordar más, pero hay casos en los que es complicado hacer el encaje y que requieren mucho esfuerzo y a la vez que conlleva mucha frustración. Y nos hablaba Cristina de esta necesidad de acompañarlo del ejercicio, que es la clave, y hablábamos antes del tema del gimnasio, que decías tú, no tengo hueco en el gimnasio porque hay un boom en enero. En los gimnasios vemos este auge, sobre todo en los primeros 6 meses del año. Por cierto, la nutrición cada vez está más presente como nueva línea de negocio en los centros deportivos, pero los datos nos dicen que esta tendencia a ir al gimnasio o a cualquier otro centro deportivo está aumentando en España en línea con esta mayor predisposición al autocuidado y a pensar en nuestra salud. Según los datos de OBS Business School, de un informe sobre la industria del deporte y el fitness, España se posiciona como uno de los mercados líderes en actividad física en Europa. Ha crecido un 16,4% este mercado en 2025 y ya representa el 3,3% del PIB, toda esta industria de
de la actividad física. O sea que no es moco de pavo tampoco lo que está creciendo. Y otro sector que también está experimentando un notable crecimiento en los últimos 3 años es el de los complementos alimenticios, que es un sector que ha pasado de registrar una facturación de 1.700 millones de euros en 2019 a más de 2.000 millones en 2023, con lo cual vemos que ese cambio de paradigma del cuidado personal y de la búsqueda de una mayor práctica deportiva y una mejora de la alimentación también está llegando. Bueno, dentro de todo esto, yo creo que también es importante que volvamos a sacar a colación las revistas de mujeres. Las hemos mencionado muy de pasada al principio, pero yo quiero destacar una cosa, y es que hay titulares que a mí me siguen sorprendiendo, ¿vale? Me siguen chocando mucho, sobre todo porque he hecho una comparativa de algunas ediciones prepandemia, ¿vale? Que siempre tenemos ahí como el baremo para antes y después del COVID. Y hay algunos titulares en los que, tía, no hemos evolucionado nada, ¿eh? O sea, mira, 2 años antes de la pandemia, ¿vale? 2018. ¿Cómo adelgazar esos 3 kilos que te sobran? A mí este titular me parece insultante, sobre todo porque te apela a ti directamente al tú, ¿vale? Te sobran, estás mal. Claro, te sobran. Estás fallada. Es que me parece denigrante, pero es que además el problema es ese, que no sueles ver titulares de este estilo en publicaciones que vayan más a un público masculino. Este es un melón que tampoco hemos abierto mucho en este podcast, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que hay una desigualdad importante. Hombre, porque en cómo durante se toda la vida, o sea, es que yo no lo menciono porque es tan obvio, lo hemos vivido todas, sí. Y cualquiera que nos escuche es que ya sabe que cada palabra de la que estamos hablando tiene este tufo de discriminación de género, de la mujer tiene que estar guapa, delgada y perfecta, y a ella han ido dirigidas todos estos contenidos, este bombardeo desde que somos niñas hasta que nos morimos. O sea, que es que ni lo menciono porque me parece tan... Es obvio. Claro. Y muchas de estas publicaciones, por cierto, se producen o en enero o en verano, ¿vale? Claro. Nuevamente volvemos a tener algo que nos confirma, algo que ya sabemos y es la tendencia. Pero en 2024, ¿cómo adelgazar 5 kilos en un mes? Elimina este alimento de tu dieta. Luego, los trucos más fáciles para acelerar el metabolismo y adelgazar rápido sin hacer dieta. Y luego también cómo se utiliza el reclamo de famosas. El entrenamiento con el que Jennifer Aniston empieza el 2025. Ojo, 2025, o sea, ya estamos aquí en la actualidad. Y su truco 80-20 para una dieta equilibrada. ¿Tú te crees sinceramente? O sea, Jennifer Aniston está maravillosa y seguramente hace ejercicio y cuida mucho sus... En fin, hombre, claro. Pero todos sabemos que las capacidades de una persona que vive en la esfera de Hollywood, etcétera, pues es que hay otras... tiene acceso a otras muchas cosas a las que no tenemos acceso los mundanos. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Claro, no. Aquí llegamos a uno de los quid de la cuestión que lo decía yo al principio y que para mí es una de las claves de todo este tema y que por eso preguntábamos, no lo hemos comentado por supuesto porque es información privada, pero lo preguntábamos en los testimonios como para tener un pulso, cuál es el nivel económico que tienes, porque el nivel económico impacta mucho sobre la dieta. Este famoso dicho popular entre la población de pues no tendrá tampoco dinero porque bien gordo que está. Por favor, basta. Hay una relación directa y lo vemos en casos de obesidad infantil y lo vemos en general en la población en general. En familias de menor renta se registra con menos frecuencia el consumo diario de frutas y verduras, se tienden con mayor frecuencia a desayunos incompletos o que suelen incluir más azúcar en general. Ese menor nivel de renta suele conllevar peores hábitos de ejercicio físico y de rutinas y a comer alimentos de peor calidad. Y esto se divide en varios aspectos o en varias razones. Por un lado, aunque España, como decíamos, es conocida por la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras y pescado, estos alimentos suelen ser más caros que los alimentos procesados, con lo cual una familia o una persona con menos recursos a menudo opta por esos productos más baratos, como pueden ser el arroz, la pasta o los alimentos ultraprocesados. También tenemos que tener en cuenta que, como estamos viendo, la educación nutricional y sobre la salud está mejorando, pero hay un déficit todavía en muchos grupos de población y una persona con menos recursos, no siempre, pero en muchos casos, puede tener menos acceso a información sobre cómo llevar esa dieta equilibrada y eso influye en sus compras y en lo que cocina. Y eso si tiene el tiempo para cocinar, porque las personas muchas veces con menos recursos están ligadas a empleos más precarios, con bajos ingresos, tienen empleos múltiples, dobles jornadas para poder llegar a fin de mes y eso deja muy poco tiempo para poder planificar y preparar comida
alimentarias más saludables, con lo cual vuelves a esa opción rápida y a ese precocinado que es menos saludable. Y otro caso que me llamaba mucho la atención de un informe del Ministerio de Consumo es que, como sabemos, los alimentos ultraprocesados son objeto de muchas campañas publicitarias en España, y entonces muchas veces, según los estudios, las familias o las personas con menos recursos tienen más tendencia a ver, el efecto, está demostrado que el efecto de esta publicidad sobre este grupo de población es bastante alto. Entonces, bueno, pues también a través de la publicidad y el marketing se llega más a esos alimentos procesados. Y también otro elemento que no me parece menos importante es el tema de la infraestructura. Es decir, muchas veces las personas que viven en viviendas más precarias carecen de cocinas bien equipadas o de espacio, o a lo mejor comparten casa con otras familias, y entonces el acceso a ese tiempo y a esa cocina también redunda en que se coman más precocinados y menos comidas saludables. Y de verdad que comer sano es caro. Cuando yo hacía estas dietas especiales, o cuando me compro, porque yo como muchas cosas sin gluten, siempre son más caras. Hay que tener bolsillo para poder acceder a alimentos de calidad, y hay que tener bolsillo para cuando tienes ciertas necesidades especiales por problemas digestivos. Entonces, de verdad que el nivel económico condiciona mucho cómo comemos, y también lo hemos visto, esto se ha incrementado muchísimo en el contexto inflacionario que hemos vivido en los últimos 3 años, cuando veíamos cómo el pescado, la carne o la fruta, la verdura se disparaban de precio, y para muchas familias esto ha implicado sustituirlos por alimentos procesados y menos frescos a causa de la inflación. Y aunque hemos pasado de puntillas por algunos temas, tipo el impacto de las redes sociales o las dietas tipo keto, paleo, que están tan de moda, queremos hacer especial hincapié en este tema, porque es verdad que algunos testimonios nos han dicho que no han sentido tanto el impacto de las redes sociales, pero algunos sí que han dicho, inevitablemente, aunque yo piense que no tienen un impacto en mí, seguro que lo están teniendo simplemente por lo que yo veo y por el contenido que consumo. Antes hemos dicho de cómo en verano vemos esos cuerpos esculpidos. Todo eso, aunque sea de una forma inconsciente, subliminal, nos va quedando poco a poco y nos va impactando, ¿no? Yo creo que se nos queda en la retina, en el subconsciente, el hecho de que existe esto y que yo quizás no estoy cumpliendo con unos cánones. No hemos hablado mucho de los cánones de belleza que han ido evolucionando con el paso de los años, pero creo que también es algo como muy evidente. Y efectivamente nos vamos moviendo por rachas, pero al final siempre el objetivo es el mismo, que es un cuerpo que cumpla con el canon. Al final siempre es como conseguir esa silueta esbelta en función de lo que entendamos por esbelto en cada momento. Delgada pero no mucho, fuerte pero no mucho. Esto, una de las cosas que decía una de las entrevistas, una de las médicas que escuchaba, es que el marketing de toda esta industria nos ha hecho creer que alcanzar ese cuerpo ideal es posible con poco esfuerzo, y ese es el gran engaño, y lo estamos viendo en redes sociales, que por cierto, una de las consecuencias también desde la pandemia, de las malas consecuencias que estamos viendo de todo este auge, es el auge ligado a toda esta cuestión de la imagen corporal en paralelo a esa tendencia a comer más saludable y hacer más ejercicio. Son esos trastornos de conducta alimentaria que han crecido mucho, sobre todo entre chicas jóvenes. O sea, que cuidado, que nos pasamos de frenada muchas veces, y alguien, bueno, pues en una situación más vulnerable puede verse muy influenciada por todo esto, y las redes sociales parece que no, pero nos van dejando pozo día tras día. Es importante hablar del coste emocional y financiero. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, aunque lo vemos en España perfectamente, la primera vez que yo fui a Inglaterra a pasar un verano, vi como una lasaña precocinada que metías en el microondas costaba 1 libra, y sin embargo una lechuga costaba 3. Es decir, se notaba muchísimo. Wow. Y cuando estás en momento universitario, pues no veas, ¿no? Pues evidentemente no te lo tienes ni que pensar. Luego están esas dietas de moda, pues hemos mencionado paleo, keto, está también la del ayuno intermitente. Suelen implicar la eliminación de grupos enteros de macro, micronutrientes o grupos de alimentos específicos. Al principio Raquel apuntaba que precisamente cuando son dietas restrictivas son muy difíciles de seguir, de mantener en el largo plazo, pues a lo mejor se restringen cereales, frutas, lácteos, se recomienda renunciar por completo a alimentos sólidos. A mí esto me parece heavy. Y otras señales de alerta que nosotras queremos puntualizar son, por ejemplo, esas promesas de pérdida de peso rápida.
instantánea, de la noche a la mañana, como veíamos en algunos titulares de algunas revistas. Recomendaciones que se basan en un único estudio, pero esto para todo, se puede aplicar para todo en la vida, no solo para el tema de la nutrición. Recomendaciones hechas para ayudar a vender un producto o servicio específico. Creo que se me ha pasado por alto en algún punto, pero yo quiero recordar que existe una empresa muy famosa que empieza por H y acaba por Life, ¿vale? que bueno, aquí encontramos también el impacto de los influencers, etcétera. Algunos influencers no solo se hacen pasar por pseudo expertos, sino que además también se convierten en vendedores de algunos productos nutricionales, y eso hace, por tanto, que haya un interés a veces retorcido para recomendar algo sin saber si le puede funcionar o no a una persona en concreto. Esas listas de alimentos buenos o malos, ¿vale? El demonizar ingredientes o ensalzar otros. Recomendaciones basadas en información obsoleta que ha sido refutada por organizaciones actuales, reputadas, oficiales, y también las recomendaciones que no tienen en cuenta esa bioindividualidad, ¿no? También esa personalización en base a cómo es cada uno. Yo quería rescatar el audio de una compañera de trabajo que ella reconoce que sí ha seguido a veces algunas dietas milagro, y a modo testimonial me parece bastante llamativo escuchar cuál ha sido su experiencia. Me hace daño el ver a unas chicas que tengan un cuerpo muy moldeado, muy bonito, y luego después verme el mío y no gustarme, pues es como, yo quiero eso, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la forma más rápida de conseguirlo? Pues a lo mejor haciendo una de estas dietas milagro que, creas o no, la primera vez te ayudan. Luego la siguiente a lo mejor no tanto, pero la primera vez tu cuerpo sí lo notas. Y por otro lado, nuestra nutricionista Delia aporta una visión más experta sobre estas modas dietéticas. Desde el punto de vista nutricional, las modas dietéticas como la keto, paleo y otras pueden ser útiles para algunas personas a corto plazo, pero no son necesariamente sostenibles ni adecuadas para todos. Por ejemplo, la dieta keto puede promover la pérdida de peso rápida al reducir los carbohidratos, pero a largo plazo puede generar deficiencias nutricionales si no se hace correctamente. Por otro lado, la dieta paleo, al eliminar ciertos grupos de alimentos como granos, también puede ser restrictiva y no siempre está equilibrada. Y un mensaje importante, ya para concluir, aunque hemos hecho muchos disclaimers y muchas advertencias a lo largo del podcast, queremos recordar que hay que consultar siempre a profesionales cualificados, no solo en esta cuestión, sino también en otras muchas, y no seguir consejos de fuentes no verificadas. La nutrición siempre ha de ser, insistimos, individual, debe adaptarse a las necesidades de cada uno, así que todas estas soluciones genéricas no siempre son efectivas y pueden entrañar otros riesgos, tanto a medio como largo como corto plazo, y esto también es muy importante señalarlo. Sí, por favor, y venzamos al algoritmo. Si nos siguen saliendo cosas de detox y de toda esta mierda en Instagram, pongámonos a ver a fuego vídeos de gatitos o de lo que sea para que nos cambie y nos aparezcan otras cosas, porque no pucmes ya con todo este bombardeo. Así que nada, vamos a comprarnos unos arenques y hacemos caso a William, y adiós a la carboculpa. Adiós a la carboculpa, y me ha gustado mucho esto de venzamos al algoritmo. Yo me quedo con este titular. España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias.